su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. Dios le bendiga. Bienvenidos a un tema más de Casa del Padre. Hoy estaremos o continuaremos hablando de personajes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje, de un hombre más bien que fue llamado por Dios para ser el padre de una gran nación y ser un canal de bendición para toda la humanidad. Hoy vamos a hablar de Abraham, aquel hombre que se caracterizó por su fe, por su fidelidad, y hay otras características que tiene Abraham, ¿verdad? Pero esta vez voy a leerles en el libro de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy vamos a tomar un momento para hablar de este hombre al cual Dios eligió, Dios lo llamó y lo sacó de una tierra que en su momento Abraham había estado cómodo, había estado haciendo su vida como cualquier otra persona. Así que Dios habla a Abraham y lo lleva a dejar todo lo que había logrado en esa tierra, y lo lleva a una tierra, o lo envía más bien a una tierra llamada Canaán, una tierra que sería dada a toda su descendencia. Hoy creemos que a veces nosotros vamos por la parte de creerle a una persona o creerle a alguien, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado de alguien que nos ha prometido algo, que nos ha dicho: te voy a dar esto, te voy a regalar esto, y nosotros creemos de alguna u otra forma que nos llegará ese regalo que nos prometieron? Pero a veces el hombre es tan incierto en sus promesas que no las cumple. Pero Dios es totalmente diferente a los hombres, ¿verdad? Porque Dios, cuando promete, lo cumple. Dios no es como nosotros los hombres, que dejamos la promesa al de ahí se va, y si la cumplimos bien, y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Dios cumple siempre su promesa. Yo creo que cuando Dios habla a la vida de Abraham, solo hay una cosa que él puede hacer, ¿verdad? Él es un hombre obediente, un hombre que hace las cosas por obediencia, y no las hace por querer seguir una corriente, sino solamente sigue el mandato de Dios. Dios nos da esa palabra de amor, esa palabra de mandato, y nosotros tenemos que obedecerla, porque nos conviene obedecer esa palabra que Dios nos da. Dios quiere que activemos en ese momento nuestra fe, que activemos en el momento que escuchemos la palabra o que se nos dé la palabra, activemos nuestra fe. Es por eso que nosotros cuando esperamos una promesa, debemos de creerla en fe, de que nos llegará lo que nosotros estamos creyendo. A veces puede tardar mucho, pero eso no debe ser impedimento para que nosotros no creamos que un día llegará. Cuando Abraham y Sara, a pesar de su
mucha edad de su vejez, le fue dada la promesa de que iban a tener a un hijo. Ellos de alguna u otra forma pensaron, no, bueno, ya somos viejos, ya había pasado el tiempo de las mujeres, y entonces ellos pudieron haber dicho, no, pues ya no podemos, ya es en vano esperar que tengamos en verdad la promesa que Dios nos dijo. Pero la diferencia de Abraham a cualquiera de los de su tiempo e incluso de los de ahora es que él sí le creyó a Dios. Él esperaba lo que Dios le había prometido. Ahora, ¿cómo era la espera? Eso no era problema para Abraham. El problema era para algunas otras personas, pero para Abraham no era ningún problema la larga espera. Ellos esperaron y esperaron hasta que un día les llegó la promesa. Eso es tener fe y esperar con convicción lo que Dios le había prometido. Por eso nosotros también debemos de entender, debemos de vernos en el espejo de Abraham, de la vida de Abraham, de cómo se comportó Abraham, y nosotros debemos de entender que cuando Dios nos promete debemos de saber esperar. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Lo que sea suficiente, lo que sea necesario, porque si Dios prometió, Dios cumplirá. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentirnos. Así que es muy difícil tomar decisiones, muy difícil tomar decisiones, porque Abraham sale de su tierra y se dirige a una tierra llamada Canaán. Esa tierra no la conocía, esa tierra era nueva para él, pero a pesar de todas esas dudas quizás que pudieron haber llegado en la mente de Abraham, a pesar de todo eso, Abraham obedeció a Dios. Y eso es maravilloso, porque ¿cuántos de nosotros somos obedientes a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos ser obedientes a Dios cuando lo que se nos promete parece ser incierto, parece que el futuro que tenemos adelante nos dice todo lo contrario a lo que se nos ha prometido? Dios quiere que nosotros tomamos una decisión, que estemos seguros de lo que queremos obtener. Dios quiere que nosotros activemos nuestra fe, que creamos a su palabra, y cuando creemos nosotros en la palabra de Dios, Dios moverá cualquier cosa para que nosotros podamos ser bendecidos a través de esa promesa. La fe es algo tan poderoso para los que creemos que hay un Dios que es creador del cielo y de la tierra, un Dios que nos da la vida, que nos da la bendición, y eso es muy fácil creerlo, ¿verdad? Porque todos hemos nacido, todos hemos crecido, todos hemos llegado hasta un punto que estamos vivos todavía, ¿verdad? Pero cuando se nos promete algo y todavía no se ha cumplido, y no sabemos si se va a cumplir en nuestro tiempo, no sabemos cuánto tiempo tenemos que esperar, es muy difícil. Así que Abraham tiene esa maravillosa obediencia, y en el momento en que Dios pone a prueba a Abraham, demuestra que la obediencia que tiene está sustentada en que él no es un hombre común y corriente. Él no es el hombre que prefiere alejarse y no hacer obediente ante Dios. Cuando Dios le pide que haga, en este caso, por ejemplo, que haga un sacrificio para que él pueda demostrar la obediencia, le pide a su hijo. Recordemos que Isaac, el único hijo de Abraham, creció, y llegó el momento en que Dios le pide a Abraham que lo dé en sacrificio. Ahí Dios estaba probando a Abraham. Dios estaba poniendo a prueba a ese hombre que le había sido fiel, que había tenido fe en la espera, y ahora quería probar entonces Dios a Abraham a través de la obediencia. Cuando Dios le pide que entregue a ese hijo que
vamos a decirlo de esta manera, que le había costado tanto trabajo y le había hecho esperar tantos años para poderlo tener entre sus brazos, después de que había escuchado la promesa que él sería padre de una gran nación, pero que no veía nada seguro, nada cierto, porque él todavía no tenía hijos, no tenía descendencia, y ahora le estaba poniendo esta prueba. ¿Cómo entonces pudo pensar Abraham? ¿Cómo entonces yo seré padre de una gran nación cuando ya tengo lo que quería, que es un hijo, para poder ahí empezar a prosperar en la crianza de los hijos? Y ahora entrégamelo como sacrificio. ¿Cómo sería el pensamiento de Abraham? Tal vez dijo: bueno, Dios, ¿qué está pasando? Este hombre, aunque con dolor, se dispone a ser obediente. La obediencia es tan fácil mencionarla, pero cuando se trata de hacerla, de llevarla a cabo, de hacerla efectiva, esa obediencia, entonces puede doler. En este caso, Abraham seguramente que le estaba doliendo el sacrificar a su hijo, pero aún así él se dispone a hacerlo por obediencia a Dios, demostrando que totalmente era obediente al Dios que le estaba pidiendo y al Dios que le había prometido. Ahora, por la parte de nosotros, imagínense que nos piden a nuestro hijo sacrificarlo, que Dios nos pidiera a nuestro hijo sacrificarlo, y que tenemos una promesa que nosotros vamos a ser padres de personas que tocan la guitarra, personas que predicadores, personas que dan la palabra, y nos quitan lo que podía ser la prosperidad en nuestra vida como padres, ¿verdad? Entonces, hacemos nosotros estos actos de obediencia cuando no nos duele, pero cuando nos duele, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que Dios está con nosotros cuando nos está pidiendo algo? Abraham, creo que en ese momento, cuando toma a su hijo y va directamente a sacrificarlo, él con dolor lo hace por obediencia, porque conocía a Dios y Dios conocía a Abraham. Entonces, Abraham estaba siendo en verdad ahí probado, y ahora en la actualidad es un modelo de creyentes que en aquel entonces podíamos decir que era el hombre más obediente, pero para la actualidad es el modelo de nosotros para todos los creyentes que nos acercamos a Dios, que creemos en Dios, y que no importa lo que pase, no importa lo que venga para nosotros, pero tenemos que ser obedientes, tenemos que tener fe, tenemos que tener la seguridad de que Dios estará a favor de nosotros. Y la fidelidad de Abraham es otro punto muy importante, muy hermoso en la vida de Abraham, porque obedeciendo a Dios en varias ocasiones, incluso cuando las órdenes eran difíciles de entender o aceptar, Abraham hacía todo esto. Era obediente, tenía fe y era fiel. Y habían tantas cosas que Abraham creyó, que Dios, aunque parecían imposibles, ¿verdad?, para Abraham o para el mundo que en ese momento estaba, ¿verdad?, parecían imposibles, para Abraham decía: si Dios me lo está pidiendo, seguramente que Él tiene propósito. Y a veces nosotros dejamos todo lo que no nos agrada, lo que nosotros en nuestra mente pensamos: esto no es correcto, esto no está bien, esto no es de Dios. Pudiéramos pensarlo, porque hay tantas cosas que pueden pedirnos
pedirnos Dios, ¿verdad? Y verlo con nosotros como que esto no es de Dios, como que esto no está bien. Si en nosotros podemos entenderlo, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, ¿por qué entonces no es tan fácil decir, Dios sabrá lo que tenga que hacer con nosotros? Dios tiene que saber qué hacer en la vida de nosotros, porque es difícil, hermano. Es difícil cuando nosotros tenemos un mandato, tenemos una orden, tenemos un pedimento de parte de Dios y nosotros no entendemos por qué pasa eso, por qué se nos está pidiendo o por qué nos está pasando todo lo que nos está pasando. Porque a veces nosotros no estamos dispuestos a dar, solamente a veces nosotros estamos dispuestos a recibir, estamos dispuestos a que nos llegue todo tipo de bendición de parte de Dios. Pero cuando se trata de dar, nosotros no somos o no estamos dispuestos a dar nada. Somos personas que no estamos en posición de sacrificar nada absolutamente. Solamente queremos, o más bien mencionamos la palabra fe, le mencionamos la palabra fidelidad y obediencia a nuestra conveniencia. No la mencionamos o no la llevamos a cabo cuando tenemos que llevarla a cabo. Abraham demuestra entonces una gran fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Él lo preguntó, ¿por qué, Señor? Él no dijo nada, solamente dijo, hagámoslo. Hagámoslo entonces, si Dios lo pide, hagámoslo. No me importa que me haya prometido que seré padre de una gran nación. Si Dios me lo pide, lo daré. Esa es la fe de Abraham, ese es el sacrificio de Abraham, esa es la obediencia de Abraham. Y ahí entonces nosotros, hermanos, cuando vemos a nuestros hijos, vemos a las personas que podemos amar, que tenemos en gran estima, que no están siendo esforzadas, que a través de nosotros no están siendo bendecidas, nosotros debemos entender, hermanos, que el camino de la obediencia no es tan fácil ni es tan sencillo, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas será tan fácil y será tan sencillo. Tomemos entonces el control en nuestras vidas, creyéndole a Dios que las promesas que un día se nos dieron o que se nos dan serán cumplidas todo el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. En resumen, la fidelidad de Abraham se manifiesta en su obediencia, en su fe, en su disposición a sacrificar lo que tanto amaba, lo que tanto había esperado, lo que tanto había anhelado, no solamente Abraham, sino su esposa Sara. Esa promesa que había llegado y esa promesa que al poco tiempo de estar ya como hijo, Isaac, se le pide, pero él estaba dispuesto a sacrificarlo. Esa obediencia se convirtió en un ejemplo para todos los creyentes en todas las épocas. Esa obediencia se transformó en el padre de una gran nación. Esa obediencia que nos enseña Abraham es para que nosotros en este tiempo seamos obedientes, sepamos esperar con fe, sepamos esperar las cosas que vendrán al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Y esas promesas que tenemos como espera, debemos ser fieles en todo momento, esperarla sabiendo que Dios la dará al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Amemos a Dios, busquemos a Dios, hagamos como Dios nos ha pedido en todo momento. Buscar, ¿verdad?, la promesa que tanto nos ha llenado nuestras vidas. Hay un tiempo en donde nosotros tenemos que estar llenos de fidelidad, llenos de seguridad,
llenos de obediencia, para que el día de mañana nosotros podamos salir a flote en los problemas, en las necesidades, y no nos derrumbe cualquier falta de fe, sino que nosotros, cuando vayamos a tener esas pruebas, podamos en fe o con fe confiar en Dios, que Dios hará todo lo correcto para nosotros y a favor de nosotros. Dios nos ama, Dios es el que hace todas las cosas para los hijos que aman a Dios, para los que buscan y hacen de la obediencia algo diario, algo común para nosotros como hijos creyentes en aquel Dios todopoderoso. Así que cuando pensemos en Abraham, pensemos en aquel hombre que a través de todo lo que él formó, a través de su testimonio, a través de su comportamiento, llegó para nosotros en este tiempo como algo ejemplo, como un ejemplo que tenemos que seguir cada día, como algo que tenemos que buscar cada día. Y es en este tiempo el amor de Cristo, que muchos lo tienen en poco, que muchos lo tienen en nada casi, pero que Dios nos ama, Dios nos bendecirá, Dios hará todo lo posible para que muchas personas a través de nosotros puedan buscar el camino de bendición, a través de la palabra, a través de la fe, a través de la obediencia y a través de todos los frutos que nosotros podamos dar y podamos traer, para que a través de nosotros Dios bendiga a muchas familias. Dios ama a todo el mundo, ama a todo aquel que se atreve a confiar, que se atreve a ser fiel, que se atreve a tener fe en aquel Dios en el cual nos ha bendecido una y otra vez y seguirá bendiciendo hasta el tiempo de su venida. Así que, hermanos, esta es una pequeña parte de la vida de Abraham. Lo que Dios hizo en Abraham lo puede hacer en cada uno de nosotros. Lo que Dios está haciendo ahora es parte de lo que Dios ya hizo en la vida de Abraham. Y nosotros debemos estar confiados y seguros que si los tiempos están difíciles, Dios tendrá una salida, Dios tendrá algo en que darnos a nosotros para poder seguir adelante y para poder ser verdaderos testimonios en este mundo tan difícil y complicado. Así que Dios me los bendiga. Esta es una parte maravillosa de la fe de Abraham, del testimonio que Dios puso en él y puede poner en nosotros. Así que hagamos una pequeña oración para bendecir este momento. Padre, en esta hora, mi Dios, gracias por esta pequeña reflexión y enseñanza que nos ha puesto en nuestra mente, y que sabemos, bendito Dios, que si nosotros esperamos confiadamente, tú harás las cosas necesarias para nosotros. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes a tu palabra, obedientes a lo que tú nos estás diciendo y pidiendo, Padre. Todo lo demás tú te encargarás. La obra, bendito Dios, maravillosa de tu Hijo amado será en nosotros cada día algo para hacer milagros en la vida de otras personas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de los que nos están mirando en esta hora. Amén. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche, y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.